Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Ya se encuentra, como siempre, Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, Yami, nos vas a hablar del nuevo registro para propietarios de perros peligrosos de la Ciudad de Buenos Aires. Así es, algo de lo cual ya habíamos hablado, pero que ahora entra en vigencia finalmente. También se encuentra Juan Manuel Barcas. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, Juan, hoy nos vas a contar, ¿no?, por qué el Banco Central inició inspecciones en un grupo de fintechs. Sí, es un tema que está creciendo mucho en Argentina. Muy bien, bueno, más adelante también te vamos a brindar información sobre seguros de accidentes personales para actividades escolares y en el último bloque vamos a conversar con el politólogo Lucas Romero para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Quédate con nosotros, vamos a hacer una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Arrancamos este primer bloque y el Banco Central señaló días atrás que inició inspecciones en un grupo de fintechs para determinar si realizan intermediación financiera. ¿A qué se debe, Juan, esto? Bueno, el Banco Central tiene en la mira a 9 fintech en particular que utilizan depósitos para captar criptomonedas y luego destinarlas a inversiones. ¿Cuál es el problema? De que el Banco Central está investigando si esto no es una intermediación financiera. La intermediación financiera justamente es cuando se utilizan depósitos, se paga una tasa de interés y luego se prestan a otros clientes. Claro. Hoy solo lo pueden hacer los bancos. Esto es una actividad regulada por el Banco Central y se excluye a la fintech de esto. Exacto. Entonces, bueno, el Banco Central está endureciendo de alguna forma los controles y ya en abril había adoptado unas primeras medidas cuando le pidió a la Cámara Fintech y a los bancos que informaran las empresas que estaban utilizando criptomonedas y en mayo emitió un duro comunicado con la Comisión Nacional de Valores en el que advertía sobre los riesgos, sobre, por ejemplo, la pérdida de datos, fraudes y la pérdida, digamos, de dinero invertido por la alta volatilidad que tienen estas monedas. El Bitcoin hoy, digamos, generó una fiebre en Argentina, se abrieron 2 millones de cuentas y a nivel mundial genera preocupación. Por eso las potencias están restringiendo, emitiendo alarmas, porque temen dos cosas. Una es una posible burbuja financiera y lo otro es que este tipo de activos puede facilitar actividades ilegales como la evasión fiscal. Bueno, recuerden entonces que para captar depósitos una entidad debe encontrarse dentro de la órbita del Banco Central con el objetivo de garantizar su solvencia y evitar pérdidas para sus depositantes. Así que antes de colocar tu dinero en cualquier institución, verifica esto y si tenés alguna duda te podés comunicar con nosotros. Pero bueno, vamos a cambiar ahora de tema y vamos a brindar información para todos aquellos propietarios de aquellos perros que se encuentran dentro de un conjunto de 17 razas consideradas potencialmente peligrosas. Bueno, hay un registro para ellos, ¿no, Yami? Sí, y a ver, la 17, cuando uno mira el listado, dice y canes adiestrados para el ataque, porque uno no va a creer que son, ¿no? Porque puede tener un perro potencialmente peligroso que no cumpla con el nombre de la raza, pero que se encuadre. Sabemos que si tienes un pequinés no vas a estar así incluida dentro de ese listado, ¿no? Bueno. Un caniche. Está bien, no, digo por los que tienen perros potencialmente peligrosos para que presten atención a esto, porque son potencialmente peligrosos y los ataques generalmente ocurren a niños porque se sienten amenazados, ¿sí? Sí, Y tiene que ser perros de cierto tamaño, ¿no? Desde ya. Sí, pero a ver, esto es algo que, bueno, recién ahora se reglamenta, la norma es de 2011 y consiste en un registro que hace a un montón de situaciones a cumplir y a
a tener en regla, incluso el seguro que tiene, el seguro de responsabilidad civil que tienen que tener los dueños de este tipo de perros. Bueno, ¿no? Para poder ya ir ingresando también los datos que requiere. Esto depende de la Agencia de Protección Ambiental y en el sistema de tramitación a distancia, el TAD, ¿sí? El gobierno de la ciudad, uno puede ir iniciando este trámite, datos del animal y propietario, foto del perro y número de microchip, certificado de vacunación antirrábica vigente y la póliza, ¿sí? La copia de la póliza de responsabilidad civil. Atención que esto no exime de responsabilidad, o sea, toda esta cuestión del registro y el seguro no exime de responsabilidad al dueño. Sí, obviamente hace que por ejemplo, la póliza concretamente, si uno tiene que responder por daños a cosas o personas, bueno, allí se encuentre con, por ejemplo, desde el lado económico, esa cuestión. Así que, nada, a ver, para tener en cuenta esto en Ciudad de Buenos Aires, en otras partes del país hay otras reglamentaciones ya vigentes, ¿sí? Así que bueno. Un tema que venimos siguiendo hace varios años, la importancia es sin duda de contar con un seguro en estos casos para proteger a las eventuales víctimas en caso de algún incidente con el perro, ¿no? Con el animal. Incidentes que se tienen que informar, incluso el perro se haya perdido, por ejemplo, y mismo un curso que hay que hacer si uno tiene, bueno, varias cuestiones que hay que ver si uno tiene alguno de estos perros. Un tema realmente importante. Muy bien, vamos a continuar ahora con más información y en frecuencia electoral. El Banco Provincia, de la provincia de Buenos Aires justamente, lanzó recientemente un nuevo préstamo a tasa subsidiada para financiar la refacción de hogares. ¿Cuáles son los detalles, Juan, de esta línea? Sí, el programa se llama Provincia Renueva y es un crédito destinado a la compra de materiales para, bueno, arreglar la vivienda. Esto es dentro de la provincia de Buenos Aires, hay que aclararlo, y el préstamo se puede gestionar en forma digital. Tiene un monto máximo de hasta 100.000 pesos y el plazo es de hasta 60 meses, que son 5 años. Como decíamos, la tasa es subsidiada, o sea que está por debajo de la inflación, es una tasa anual del 24%. Una tasa muy atractiva, sin duda. Si uno entra al Banco Provincia, es la mitad de lo que cuestan los préstamos. Y por otra parte, el costo, digamos, financiero total termina siendo un poco más del 26-27%, y la cuota alcanzará por mes unos 260 pesos. Muy bien. Por último, un requisito, ¿no? Esto es para personas trabajadoras que están en la provincia de Buenos Aires y la cuota, digamos, no puede superar un 35% del ingreso. Bueno, entonces un crédito con una tasa muy atractiva, 24%, muy por debajo de la inflación que esperamos para los próximos 12 meses, por encima del 40%. Con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros, más adelante vamos a brindar información sobre seguros de accidentes personales para actividades escolares. Recordá que te podés comunicar con nosotros por Twitter, por Facebook y por WhatsApp para hacernos cualquier consulta. Yapser Seguros. Arrancamos este segundo bloque, como todos los viernes, dedicado a entrar de lleno en un producto de seguros o un producto financiero. Hoy nos vamos a concentrar en los seguros de accidentes personales para actividades escolares y para ello estamos con Alfredo Turno, que es gerente comercial de vida y retiro de Swiss Medical Seguros. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás vos? Bueno, un gusto de poder conversar con vos. Y Alfredo, bueno, recordémosle al público de qué hablamos cuando hablamos de seguros de accidentes personales para actividades escolares. Bueno, cuando hablamos de seguros de accidentes personales para actividades escolares, estamos hablando de un seguro de accidentes personales destinado a los alumnos de instituciones tanto privadas como públicas.
quien contrata el seguro es la institución, el colegio, la escuela. Y los asegurados son los alumnos. Los alumnos son asegurados por diferentes riesgos, digamos, que son el de fallecimiento por accidente, el de incapacidad total o parcial por accidente, y un riesgo muy importante, que es el de por ahí de mayor frecuencia de siniestralidad, es la asistencia médica farmacéutica. Este tipo de seguros los cubre a los alumnos en todas las actividades, tanto sea académicas como recreativas, como deportivas, siempre que estén supervisadas por la institución educativa. Alfredo, ¿estos seguros son de contratación obligatoria por las instituciones educativas? No, no son de contratación obligatorias. En general, este tipo de estos seguros complementan los seguros que contratan las instituciones educativas de responsabilidad civil. Ajá. Estos, digamos, es un seguro más destinado, yo creo que la cobertura principal es la asistencia médica farmacéutica en estos seguros. O sea, si el alumno, o ya sea estando en el colegio, o se cae, se lastima, o haciendo alguna actividad deportiva que requiere alguna asistencia médica y obviamente gastos farmacéuticos. Y ahí como opera el seguro es contra el reintegro de los gastos en los que tuvo que incurrir el colegio o los padres responsables del alumno. Alfredo, y en marzo ustedes ampliaron esta cobertura incorporando ciertas particularidades de la pandemia. Y sí, bueno, la pandemia nos transformó a todos. Entonces, digamos, como muchos de la educación pasó a ser virtual, lo que hicimos es ampliamos la cobertura en la virtualidad. Es decir, si el alumno está en su casa, en el horario de colegio, tomando sus clases y demás, y tiene algún accidente, también lo estamos cubriendo. O sea, lo que modificamos, lo que ampliamos es que no hace falta la presencialidad del alumno en el colegio, sino que si le pasa algo en su casa como consecuencia de un accidente, también lo cubrimos. Nos fuimos adaptando a esta nueva modalidad virtual, digamos, de educación. Perfecto. Alfredo, para cerrar, ¿recomendás a los padres que consulten en los establecimientos educativos si cuentan con este tipo de coberturas? Definitivamente sí. Sí, definitivamente, porque como toda cobertura, y mucho más tratándose de chicos, como todo seguro da tranquilidad, digamos. O sea, quien es asegurador de toda la vida como yo, sabe que el seguro nos da tranquilidad de alguna manera siempre. Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Cerramos Te entonces. agradezco, Alejandro, la invitación y como siempre un gusto verte. Muy bien, igualmente. Cerramos entonces este bloque con información sobre seguros de accidentes personales para actividades escolares. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a dialogar con el politólogo Lucas Romero. Yapser Seguros. Arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma virtual del politólogo Lucas Romero para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por la invitación. Gracias a vos por atendernos. Bueno, Lucas, estuve viendo ahí el informe que presentaron a finales de mayo. Por ejemplo, bueno, incluye una encuesta en la que se señala, ¿no?, que dio como resultado que el Frente de Todos tiene una intención de voto que se encuentra en un nivel más bajo desde julio del año pasado, en torno al 30%, contra el 60% del resto de las fuerzas políticas. Bueno, sin duda, la pandemia y la situación de la economía han golpeado mucho a la coalición gobernante. Sí, definitivamente esos dos factores que señalás son los factores que han venido contribuyendo
a que, como lo señalás y como se muestra en el informe, desde julio del año pasado que venimos siguiendo la tendencia, ¿no? La intención de voto hacia el gobierno ha venido cayendo y en el estudio de mayo, en el registro de mayo, se encuentra en el nivel más bajo, ¿no? Es cierto, hay una particularidad interesante para mencionar, digamos, hay una presencia más que proporcional de ex votantes del Frente de Todos entre los indecisos, o sea, votantes del 2019 del Frente de Todos que están hoy indecisos. Eso puede ser un aliciente para mirar ese número, pero en todo caso un número muy bajo respecto de lo que habíamos visto en 2019, ¿no? Seguramente. ¿Qué pasaría, no sé si ustedes hicieron la estimación con la composición del Congreso, si finalmente estos valores que se ubican en la intención de voto fueran el resultado de la elección en noviembre? Sí, a ver, vos sabés que es muy difícil hacer proyecciones con este sistema tan particular que tenemos en la Argentina y un sistema muy popular en el mundo, que es el sistema DONT, porque supone no solo tener un supuesto de cantidad de votos para el oficialismo, sino también conocer cuáles serían las cantidades de votos de la oposición o de las oposiciones, ¿no? Claro. Y las elecciones legislativas de medio término son 24 elecciones simultáneas. Lo que sí hemos hecho es un ejercicio proyectando una caída del caudal electoral del gobierno, sea de 15%, sea de 20%, o sea de 25%, y proyectando todo eso hacia las provincias, ¿no? Lo voy a tratar de simplificar para que se entienda, digamos, porque es complejo el cálculo, pero digamos, si el gobierno está en torno al 36% de votos a nivel nacional, nosotros estamos proyectando que estaría al límite de lograr renovar las bancas que pone en juego, que son 51. Ajá. Traduzco. Hasta 36%, hasta incluso el gobierno podría perder bancas. Entre 36 y 40%, ahí la cosa empieza a cambiar y el gobierno podría mejorar o fortalecerse en la Cámara de Diputados. Todo lo que sea por encima del 40%, estamos proyectando que es un escenario de fuerte crecimiento del gobierno en la Cámara de Diputados, que es claramente el objetivo práctico, ¿no? No menciona al Senado porque es muy difícil que la elección, le tiene que ir muy mal al gobierno para que el gobierno pierda el control o el quórum en el Senado. La cuestión pasa por la Cámara de Diputados y creo que los cálculos son eso, ¿no? Cualquier cosa que esté por encima del 40 pudiera ser un escenario en donde el gobierno, si no alcanza el quórum, por lo menos se acerca bastante y eso va a mejorar las posibilidades no solo de sancionar cualquier tipo de leyes, sino todas las leyes judiciales que están, digamos, en espera en la Cámara de Diputados. Pero bueno, de acuerdo a la encuesta que realizaron en mayo, el gobierno estaría lejos de esa cifra, ¿no? Sí, hay una aclaración, Alejandro. Ese número es un número, digamos, es una intención de voto sobre el total de la población. A eso hay que proyectarle probablemente algo de indecisos, por eso hacía esa aclaración. Digamos, y también hay que contabilizar que quizás no todo eso sea voto positivo. La verdad es que nosotros, haciendo una proyección un poco más realista, contabilizando estos dos factores, lo estamos viendo el gobierno más cerca del 35-36. Ese es un poco el nivel que estamos viendo, más allá que en la intención de voto general que se plantea en el informe, el 30% hoy dice que votaría, ¿no? Muy bien. Lucas, ¿cómo te va? ¿Qué ¿Cómo mira andás? el votante argentino en este momento? ¿Y qué mirará Bien. en el momento de decidir? Bueno, es una pregunta interesante, nos la estamos haciendo todos los analistas y yo vengo sosteniendo hace tiempo que incluso en un contexto de pandemia muy dramático, creo que la cuestión económica va a ser la predominante, ¿no? Creo que va a volverse a poner en juego ese mandato electoral que el gobierno recogió en el 2019 de poner en marcha la economía, ponerle plata en el bolsillo a la gente. Incluso cuando uno señala las preocupaciones, cuando uno observa lo que la gente responde, digamos, las principales preocupaciones son las económicas, particularmente la inflación. Este mes de mayo, en ese estudio que comenta Alejandro, hicimos una pregunta muy particular. Le dijimos a la gente, si usted fuera presidente, ¿cuál de todos los problemas atendería con más urgencia? Y la pregunta fue abierta, no les dimos opción, la gente respondió. Y más del 60% señaló problemas económicos, y la mayoría de los que señalaron problemas económicos señalaron a la inflación como principal urgencia. Claramente la inflación es el factor más corrosivo en términos político-electorales para el gobierno, y me animaría a decir que 1 punto, 2 puntos, 3 puntos menos de inflación al momento de votar pueden valer más que 1, 2 o 3 millones de vacunas. Lo que no sabemos bien, disculpa Lucas, es si esta preocupación, ¿no?, de la gente por la economía y la evaluación, ¿no?, que hace
de lo que viene sucediendo con la economía, le atribuye responsabilidad a lo que está sucediendo al gobierno o a la pandemia, ¿no? ¿En qué proporción se le atribuye responsabilidad a la gestión económica del gobierno? ¿En qué proporción a los efectos de la pandemia, ¿no?, sobre la economía? Es cierto eso, Alejandro. Ahora, si uno mira la correlación de las variables y vemos el desgaste en la imagen del gobierno, la caída en el caudal electoral del gobierno, de la mano de esta situación económica y esta situación sanitaria, uno podría claramente interpretar que la gente no está haciendo, no está exculpando al gobierno por la pandemia, ¿no? Me parece que es inevitable que este tipo de situaciones, afecten al oficialismo. Lo están haciendo en todo el mundo. En el mundo los oficialismos están teniendo serias dificultades enfrentando elecciones y creo que la Argentina no va a ser la excepción, ¿no? Lamentablemente en esto al gobierno le toca, asumir la contra de ser oficialismo en un contexto económico y sanitario tan particular, ¿no? Lucas, y en este tipo de elecciones, por ejemplo, en comparación con elecciones presidenciales, ¿cuáles son las principales diferencias, más allá de lo que se vota, pero en términos de comportamientos de la población o de valoraciones o de la decisión al final del día? Sí, es interesante la pregunta porque claramente las elecciones legislativas ofrecen mayor nivel de fragmentación en el voto, ¿no? El hecho de que no haya un premio indivisible como es la presidencia permite que la gente pueda tener más libertad de optar diferentes alternativas. Con lo cual, uno puede suponer que los procesos, el proceso electoral va a mostrar más fragmentación que en el 2019. Ahora, también es cierto, la dinámica política, la dinámica de competencia política en el escenario argentino viene mostrando esta competencia, más bimodal, ¿no? Este bicoalicionismo, estas dos grandes coaliciones que se llevaron, más del 80%, más del 85% de los votos en 2019, van a ser los protagonistas y eso puede agregarle una dinámica más polarizante, más polarizada, y eso empujar a los votantes a esas dos opciones, ¿no? Con lo cual, te diría, por un lado las legislativas ofrecen más fragmentación, pero la dinámica nos viene mostrando una dinámica muy polarizada entre esas dos opciones. Veremos cuál de las dos dinámicas predomina. Lucas, para cerrar, dijiste, ¿no?, hace unos instantes que la inflación se ha instalado, ¿no?, como la principal preocupación económica de la población. ¿Crees que se están generando las condiciones para que finalmente los políticos encaren con determinación este tema tras casi 20 años de regreso de una inflación por encima del dígito? Gran pregunta, y déjame agregarte, Alejandro, que no es solo una cuestión de inflación, es una cuestión de ingresos, ¿no? Cuando la gente señala la inflación, lo que está señalando es la pérdida de ingresos. La Argentina, va camino a un cuarto año consecutivo de caída del salario real. Sí. ¿Cómo se traduce eso? Se traduce, directamente en pérdida de calidad de vida. No hay peor respuesta de un gobierno hacia un electorado que hacerle perder ingresos o hacerle perder, calidad de vida. Por eso creo que es la principal preocupación y, creo que la inflación tiene una dificultad muy particular y que por eso se vuelve muy complejo como problemática. Requiere muchos más años de lo que un ciclo presidencial ofrece para encontrar resultados. Los procesos de desinflación exitosos, ustedes bien lo saben, son procesos de muchos años que van a trascender un ciclo presidencial completo, ¿no? Entonces el sistema de incentivos conspira para que la política sea responsable a la hora de tener una política antiinflacionaria exitosa y sostenerla en el tiempo. Creo que la Argentina se está quedando sin tiempo, la dirigencia política se está quedando sin tiempo para encarar definitivamente ese problema de la inflación. Es un problema que ya el mundo lo ha solucionado. Esperemos que si se inicia un proceso de desinflación con este gobierno, sea un proceso que se sostenga en el tiempo más allá de este ciclo presidencial. Muy bien, Lucas, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del politólogo Lucas Romero con una reflexión final realmente importante sobre la importancia de la inflación, las dificultades que tiene enfrentar esta problemática y el desafío que enfrenta el sistema político argentino para superar este grave problema que tiene consecuencias enormes sobre las perspectivas de crecimiento de la economía argentina en los próximos años. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.